La ilusión es la tónica dominante en el cerebro. Miembros fantasmas a un lado, cualquier imagen que podamos percibir es el resultado de nuestra imaginación, de procesos llevados a cabo en las profundidades del cerebro en los que participan todos y cada uno de los sentidos, lo que significa que las personas vemos un 0,01% con los ojos, el resto con los oídos, con el tacto y sobre todo con la memoria. Vamos a ponerle esto un tono más novelesco para contar una historia alucinante. El teléfono del Dr. Oliver Sacks, el verdadero protagonista de la película Despertares, interpretada por Robin Williams, sonó a horas intempestivas. La enfermera de guardia describía con pelos y señales las visiones de Rosalie, mientras Oliver ya se veía apretándose la corbata y caminando hacia su coche para ir a visitarla. A sus 95 años, Rosalie había empezado a tener alucinaciones de manera repentina. Veía nítidamente a gente vestida con atuendos orientales, subiendo y bajando escaleras, a hombres con dientes enormes y deformes y a caballos sujetos con un arnés, obsesionados con retirar la nieve gelatinosa que cubría un edificio de blanco. Lo más sorprendente del caso era que la mujer había perdido la vista debido a una degeneración macular diagnosticada 5 años atrás. Cuando Oliver llegó a la residencia donde trabajaba, realizó un examen exhaustivo y se encontró una anciana completamente sana y lúcida, con un cerebro y una mente en perfecto estado. ¿Qué estaba ocurriendo en la mente de Rosalie? El lóbulo temporal es la porción del cerebro que cubrimos al poner la palma de la mano sobre las orejas. ¿Ven? Así. Bien. O sea que yo ya tengo el lóbulo temporal con esto cubierto. Las neuronas de esta zona se encargan de integrar la información visual, auditiva con la memoria y las emociones para dar forma a la percepción de la realidad tal cual la conocemos. Existen más de 100 tipos diferentes de neuronas y debemos tener presente que en cada parte del cerebro existe una agrupación de células genuina y característica. Dentro del lóbulo temporal, una agrupación de neuronas conocida como giro fusiforme es la que se encarga del reconocimiento facial y corporal, y existe incluso una pequeña parte del mismo destinada al reconocimiento de dientes u orejas. Siguiendo la misma regla de 3, otras agrupaciones celulares se encargan de reconocer animales o objetos, como puede ser un edificio. Si la edad llega a alterar el funcionamiento de alguna de estas zonas, como en el caso de Rosalie, puede dar lugar a un desfile de moda asiática, a hombres con dentadura deforme o a caballos quitanieves. Oliver llegó a la conclusión de que las alucinaciones de Rosalie eran debidas a la degeneración que padecía en la retina, conocida en el argot médico como síndrome de Charles-Bonnet. El cerebro trata todo el tiempo de ofrecernos un buen presente. Cuando el lóbulo temporal propone imágenes extrañas, debido, por ejemplo, al deterioro de la vista, ¿no? Debido a la edad, el cerebro de Rosalie trata de dar sentido a esas imágenes y se las arregla para ofrecer un presente lo más coherente posible. Eso sí, el sentido y la coherencia que vemos en todo lo que nos rodea, en todo lo que oímos, tocamos o sentimos, no es real. Se trata de una sensación generada por un cerebro
que intenta desesperadamente ofrecer un presente apetecible. El presente es una corriente integrada de percepción coherente. Es decir, las personas vivimos en un continuo más o menos lógico del cual nos desconectamos cuando vamos a dormir. La coherencia de las cosas, incluidas nuestras creencias acerca del sol o las opiniones políticas, ¿no? Bien, son una sensación añadida por el cerebro y no es una realidad. Bien. Una prueba contundente es que cada persona tiene una opinión diferente acerca de, qué sé yo, de la economía, por ejemplo. Si esta opinión estuviera generada por la realidad, todas las personas deberíamos compartir la misma opinión acerca de la economía. Sin embargo, no sucede así, porque el cerebro de cada hombre y cada mujer transforma todo aquello que ve para que la vida tenga sentido para él y no para el vecino, dando lugar a tantos puntos de vista como individuos existen en la faz de la Tierra. Ahora bien, ¿cómo hace nuestro organismo para montar este chiringuito de la percepción? Sí, es un chiringuito, pero parece muy real. ¿Yo qué quieren que les diga? Bien, la primera consiste en traducir los estímulos internos y externos a un lenguaje de señales electroquímicas que el cerebro pueda entender. De esto se encarga, ¿quiénes? Las neuronas y los sentidos. Luego, en diferentes áreas primarias de la corteza cerebral, un gorro de ducha, esos gorros de la ducha, de 3 milímetros de grosor que todos llevamos puesto debajo del cráneo, bueno, ahí se analizan las características básicas de los estímulos y se selecciona lo más interesante. En el caso de la visión, hablaríamos del color, de la localización de los objetos en el espacio o hacia dónde mira cada objeto. La tercera etapa de la percepción nos lleva a las áreas secundarias de la corteza cerebral, ¿no? De asociación, donde las percepciones toman significado. La mayoría de estos procesos son inconscientes para las personas, pero si alguien sufre un daño en las áreas de asociación, podría ver a su pareja paseando por la calle y no saber que es su pareja, o saborear una anchoa sin ser capaz de reconocer qué es lo que está comiendo. Recapitulemos. De momento, hemos traducido los estímulos a un lenguaje que el cerebro puede comprender. Hemos seleccionado lo más interesante analizando sus características básicas y asociando aquello que vemos con una imagen mental procedente de la memoria para dotar a las cosas de significado. Pero todavía no existe un continuo. Nos falta condensar la percepción en un todo. En esto consiste la última etapa del proceso, en integrar la información para obtener una percepción continua de la realidad, a la que nosotros le llamamos presente. Las personas normales y corrientes recitamos poemas, bailamos, vemos la tele, discutimos, escuchamos música. Recordamos a intervalos de tiempo. Estos intervalos son ventanas de tiempo de una duración determinada. Pero ¿cuánto duran estas ventanas? Para averiguarlo, podemos grabar un video a mujeres y hombres de diferentes culturas,
recitando el mismo poema en 14 idiomas, como lo hizo el científico Ernst Poppel, o analizar los movimientos corporales de bailarines en 104 escenas distintas. Llegaremos a la misma conclusión, miremos a donde miremos. Si estudiamos la percepción temporal, vemos ventanas de 3 segundos. Si analizamos el habla o el control del movimiento, encontramos ventanas de 3 segundos. Si atendemos a la visión, la audición o la memoria, encontramos ventanas de 3 segundos. Este patrón se repite en personas con lesiones cerebrales, en niños autistas, en chimpancés o primates. Cuando el dedo señala tan descaradamente a algo por activa y por pasiva, solemos pensar que estamos frente a un mecanismo fundamental del cerebro, porque naveguemos por donde naveguemos, siempre llegamos a la misma orilla. Esta imagen ilustra cómo el cerebro genera el presente a partir de la vastedad de información que llamamos realidad. Segmentamos la información en ventanas de 3 segundos, la clasificamos, asociamos y alteramos en base a experiencias pasadas, integrándola para dar lugar a un continuo que conocemos como presente. Percibimos la realidad en porciones de tiempo de forma segmentada, dividiendo cualquier experiencia en ventanas de 3 segundos. En este periodo, el organismo traduce los estímulos al lenguaje cerebral, analiza sus características básicas, se queda con lo novedoso e interesante, le da un significado, integra la ventana actual con la anterior para ofrecer una sensación de continuidad y proyecta el resultado en la ínsula para tomar conciencia de que somos nosotros quienes vivimos esto y no que lo está viviendo una Barbie o no sé si es hombre, ¿cómo se llamaba? Ken, ¿no? El hombrecito. O el vecino de al lado o de enfrente. Qué claro todo, muy bonito. Pero ¿qué me importa a mí que percibamos la realidad de forma segmentada en formas de ventanas de 3 segundos, dirán ustedes? O eso puede estar pensando nuestro cerebro quizás. ¿Qué me importa? Pero importa mucho. Sí, te los digo seriamente. Este modus operandi hace posible que cada 3 segundos, voy a poner 3, existe la posibilidad de modificar cualquier aspecto de la realidad que percibimos. ¿Cómo? Why. En inglés es why. Aunque llevemos 30 años haciendo lo mismo, te preguntarán, yes, we o sí. Neurológicamente hablando, el cerebro es capaz de noquear una costumbre en tan solo 3 segundos. Vamos a la práctica. Supongamos que nos cruzamos con una persona desconocida, exactamente durante 3 segundos, y nos enamoramos perdidamente de esa persona. Después desaparece. Es decir, la hemos visto venir, ¿no? Ha secuestrado nuestra atención, hemos recibido información acerca de sus andares, su mirada, su fragancia durante 3 segundos, ¿no? Y nos hizo tilín, tilín y ¡puf! Se fumó. Bien. En ese lapso de tiempo ha acaparado nuestra ventana del presente y el organismo ha generado una percepción coherente de la realidad. Sentimos las mariposas en el estómago, basándonos en la información recibida por los sentidos. Bien.
justo cuando la persona desaparece de nuestra ventana, deberíamos pasar a experimentar otra cosa distinta de manera inmediata, una nueva realidad basada exclusivamente en la información actual de los sentidos. Sin embargo, esto no ocurre así en la práctica porque aunque el presente sea un navegador web que se refresca cada 3 segundos, seguimos pensando en esa persona durante más tiempo. A esa persistencia se la conoce como memoria y es vital para la construcción de un presente apetecible. Si yo quiero ser feliz, tengo que aprender a vivir mis emociones a partir de una idea que no genere sufrimiento. Igual que como consumo productos libres de gluten cuando me hacen mal, también puedo consumir pensamientos libres de sufrimiento. Este giro nos lleva a dejar de intentar gestionar las emociones, tanto que a ver qué puedo hacer para no sufrir, para evitar el sufrimiento. Por eso miramos tantos videos y tantas cosas. A ver cuál es la fórmula mágica, qué tengo que hacer para estar siempre ok. Mira, para no sufrir, para que no me pasen desgracias. En lugar de hacer eso, yo tengo que sentir las emociones. Primero tengo que entender la naturaleza de las emociones. Nuestro cuerpo usa 2 tipos de emociones. Unas son instintivas y otras son racionales. En las emociones instintivas, los sentidos disparan cambios corporales de manera automática al detectar un estímulo concreto. Ejemplo, vamos por una calle concurrida y de repente nos damos cuenta de que nuestra cartera está abierta. Nos sube un escalofrío desde los dedos de los pies hasta el corazón que palpita a lo loco, aumenta la temperatura, nos sube la bilirrubina. Todos estos cambios corporales son marcadores somáticos y se asocian a un estímulo particular. El origen de las emociones intuitivas es la amígdala y suelen ser prerracionales, convirtiéndonos en muelles que impulsan reacciones automáticas de atracción o repulsión. Ni siquiera sabemos si nos han robado o no, pero por las dudas, por si las moscas, ya mi cuerpo genera todas esas emociones. Bien. Pasa el momento del shock y entro en una etapa de razonamiento, donde compruebo que mis pertenencias, si están ahí, ¿no? Y según el resultado, el cerebro genera pensamientos del tipo: ¡ay, menos mal que no me robaron nada! O me han robado todo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Ese qué hago es típico. El sentimiento empieza a depender de las pensaciones. Puede que todavía queden unos restos de emoción intuitiva inicial, y estamos en disposición de teorizar acerca de lo sucedido, y la emoción instintiva empieza a ceder terreno a las pensaciones que toman el control de la situación. Dejamos atrás las reacciones típicas de un bebé de 5 meses para razonar y pensar en las consecuencias. Vendría a ser la otra cara de la moneda. El estímulo no proviene directamente de los sentidos, o sea, del exterior, sino del campo mental interior, donde los recuerdos, proyecciones del futuro o cualquier otro tipo de pensamiento se convierte en el origen de la emoción. Es decir, que en las emociones racionales, el estímulo es siempre interno y tiene su origen en el pensamiento.
Estas pensaciones siguen a rajatabla la regla del plac. Podemos pasarnos la vida tratando de gestionar nuestras emociones, ignorando que nacen de las cosas que pensamos. Ahora bien, seguramente terminaremos por cansarnos del tema y volveremos a dejarnos arrastrar por ellas. El organismo funciona como funciona. Cualquier estrategia que deje de lado al cuerpo humano está condenada al fracaso. Si estamos cansados de probar y probar, sin resultados, ¿no sería hora de tomar conciencia de cómo funciona nuestro organismo? Y así simplificaríamos nuestras emociones. De este modo, las emociones dejarían de ser como extraños, generados por personas o situaciones de vida externas, y pasarían a ser algo interno, un elemento del campo mental asociado a un pensamiento concreto que llamamos pensación. Claro, cualquier cerebro puede pensar. Muy bonito, pero hacer esto no es tan fácil. Dejando a un lado los mecanismos de defensa, esta idea tiene parte de razón. ¿Por qué? Cualquier pensamiento que nace en el campo mental se sostiene sobre una base, sobre un pensamiento raíz. Lo que ocurre es que al encontrarse con el subsuelo del campo mental, forma parte del sistema inconsciente y es invisible para nosotros. Ahora bien, al poner la atención sobre alguno de los pensamientos asociados al pensamiento raíz, la emoción que sentiremos será una mezcla entre la emoción asociada al pensamiento y la emoción asociada al pensamiento raíz. Por eso a veces nos cuesta tanto identificar con claridad la emoción que deriva de un pensamiento concreto. Y vamos a ver un ejemplo. El pensamiento hoja. Hoja. El lunes tengo un examen médico. Está conectado con el pensamiento rama, ¿no? Imaginemos un árbol, la hoja. Está conectado con el pensamiento rama, espero que todo vaya bien. Y con el pensamiento raíz, tengo miedo a morir. Todos estos pensamientos forman parte del mismo árbol. Cuando nuestra atención se pose en uno solo de los pensamientos, voy a sentir a la vez todas las emociones asociadas a cada uno de ellos. O sea que sentimos bloques de pensamientos. El resultado de atender al pensamiento hoja, el lunes tengo un examen médico, es una sensación de inquietud y ansiedad que proviene de la suma de las sensaciones individuales de los tres pensamientos: hoja, rama, raíz. Entonces, aplicamos la regla del plac y caemos en la cuenta de que el examen médico no tiene la capacidad de hacernos sentir nada, sino solo la idea asociada a él. Lo que ocurre es que nos encontramos de bruces con el pensamiento hoja. El lunes tengo examen médico y como aquello que siento me parece desmedido, yo creo que no proviene de él. Y ahí me hice un lío. El verdadero protagonista del asunto, el pensamiento raíz, tengo miedo a morir, está oculto en el subsuelo del campo mental. El reto consiste en seguir la pista hasta dar con ese pensamiento raíz. Pero ¿cómo lo hacemos? Debemos mirar cualquier pensamiento y esperar. El cerebro no tardará en contarnos una historia, así como las historias que nos contamos, ¿no?
Y es importante darme cuenta y dar carta blanca para sentir lo que tenga que sentir y pensar lo que pienso. En caso de argumentar o reaccionar de algún modo, este proceso se interrumpe y vamos a tener que empezar de nuevo. Bien. Volviendo al ejemplo, al dirigir la atención al pensamiento hoja, el lunes tengo un examen médico, se destapa la cháchara. El lunes tengo un examen médico, espero que salga todo bien. ¿Te imaginas que me pasa lo mismo si me llegara a pasar lo mismo que al amigo de mi prima? ¿Cómo era que se llamaba? Pedro. Él también fue al médico para una revisión y le encontraron un tumor. Los médicos siempre te encuentran algo. ¿Bien? Una de las claves, entonces, para entender las emociones, es darme cuenta de que el fruto, es decir, la emoción resultante del árbol, es la suma de la calma que produce el pensamiento hoja. El lunes tengo examen médico. La incertidumbre del pensamiento rama. Espero que todo vaya bien. La ansiedad del pensamiento tronco. Al amigo de mi prima le encontraron un tumor. Y el miedo que nace del pensamiento raíz. El miedo a morir. A lo largo de todo este culebrón neuronal, que está al mismo nivel de la maruja del barrio, el cerebro va dejando entrever pensaciones y sus conexiones. Durante el descenso por el árbol del pensamiento, la emoción sentida se va haciendo cada vez más y más grande. Esto es física en estado puro. Si yo me monto en un cohete y viajo a la Luna, veré durante el camino cómo el tamaño aparente del satélite cambia. Cuanto más me acerque, más grande me va a parecer el satélite. Pero es solo una sensación, porque la Luna siempre mide lo mismo. Y esto se aplica a las emociones. Las sentimos y se vuelven gigantescas, porque estamos yendo hacia ellas. Sin embargo, solo es una percepción, una sensación aparente que proviene de la acción de mirar. Y no se trata de mirar con los ojos. ¿Y qué ocurre cuando alunizamos? O sea, en la luna. Al pisar la luna descubrimos que la luna está hueca. Todo aquello que había sido intenso y sobrecogedor se transforma en reposo, en calma. Y esto sucede porque, al igual que ocurre con cualquier forma de energía, las emociones ni se crean ni se destruyen, solo se transforman. El modo que tiene un organismo de transformar una emoción es sintiéndola. ¿Y en qué se transforman? En esencia, pero solo si la siento. Una vez sentida la emoción se transforma en esencia, en el sustrato sobre el cual cimentamos las emociones y da vida al campo mental. Este viaje en sentido inverso es recorrido diariamente por el neuromarketing. Una campaña de publicidad bien diseñada, el marketing. Hoy en día nosotros estamos sumergidos en el marketing. No solo porque antes, cuando yo me acuerdo era chica, era la televisión y las propagandas que aparecían en la televisión, ¿no? Hoy en día, que tenemos las redes sociales, hay publicidad a troche y moche por todo el tiempo, ¿no? Pero no solo eso, sino que además en cada
bueno, no se llaman programas, en cada video que miramos en YouTube, cada post que miramos en Facebook, Instagram y todas las redes que hay, ¿no? Eso son campañas de publicidad. Haz este curso, ponete el saumerio en la oreja, hacé no sé qué, o sea, todo el tiempo, ¿no? Bien, escuchen bien esto. Una campaña de publicidad bien diseñada es capaz de hacer que una persona, o sea, el consumidor, asocie una emoción con una marca y a su vez con una serie de ideas. Existen ejemplos de todo tipo. El más conocido es el de la marca más famosa, que es de la bebida gaseosa esa que empieza con C, que no la voy a decir por las dudas. Una empresa que consiguió relacionar su marca con la idea de felicidad. O sea, como que si me la chupo, voy a ser re feliz. Hasta el 2016, donde la estrategia de marketing da un giro y se centra en el producto, hemos visto eslogans como la felicidad es siempre la respuesta, tómate una y sonreí, destapa la felicidad. O sea que el marketing sabe que el organismo genera un pensamiento raíz cuando nos bombardean con estímulos repetitivos, del mismo modo que ocurre con los controles de un coche cuando aprendemos a conducir o con las palabras de un idioma que estamos aprendiendo a hablar. Yo lo he podido comprobar, bueno, que estoy acá en esto de YouTube, como cuando yo subo un video, depende del título que tenga el video si las personas lo consumen o no. Si no les gustó el título, ni lo miran. Y yo no entiendo porque el contenido del video es bueno, pero como a mí no se me ocurrió, ¿vieron? A mi cerebro no se le ocurrió un título wow, que captara la atención del usuario, entonces nadie lo mira. Hay un libro hablando del usuario que se llama La ilusión del usuario. No me acuerdo el autor, porque es un nombre, creo que Max Friedlund, creo yo que es ese. Bueno, no me acuerdo, algo así. El autor, tengo mis dudas de cómo era, ¿no? Pero el libro se llama La ilusión del usuario, que habla justamente de esto también. De esto habló mucho el Dr. Len con el del Ho'oponopono. Bien, entonces sería así. La marca esta de la gaseosa, felicidad, igual a felicidad, igual emoción, bienestar. O sea, la idea asociada al plac es que si yo tomo esta bebida voy a sentir felicidad. Hemos puesto nuestra atención tantas veces en anuncios y carteles que toda esta información, porque no solo nos entra por los cartelitos, por lo que dice el cartelito, sino también por el color del cartelito, las palabras que tiene el cartelito, etcétera, etcétera. Hay de todo, ¿no? Sí. Si el cartel tiene una persona que está sonriendo, o está triste, o no sé qué. Bien. Toda esta información llega a los ganglios basales, sembrando la semilla que daría lugar a un pensamiento raíz en el subsuelo del campo mental. Es la forma en que el organismo tiene de ahorrar energía y automatizar procesos. O sea, el pensamiento raíz Coca-Cola igual, pero la dije la palabra, no quería decir, igual a felicidad, se activa y comienza a recorrernos una ligera sensación de felicidad, ¿no? Cuando nos encontramos en el supermercado con esa bebida. Yo tengo asociaciones muy malas con esa bebida, porque me ha hecho tan mal que, fíjense, ¿no? Bueno, por más que me digan que da felicidad, a mí no me trajo ninguna felicidad. Paralelamente, el organismo, ¿qué hace? Echa manos de recuerdos personales y experiencias relacionadas con la bebida para dar forma a determinados pensamientos que terminarán de pulir la emoción.
Aunque la corteza cerebral tiene la última palabra, la sensación generada por ese pensamiento raíz es instintiva. Y esta compañía de la bebida parte con una gran ventaja. Ha conseguido colarse en nuestro organismo y asociarse con una sensación de bienestar. Con esto en mente, no es de extrañar que el inventor, que fue un farmacéutico, que se llama John Pemberton, vendiera 25 botellas en el primer año de comercializar el producto y actualmente la empresa vende 1.600.000 litros de bebida al día. Así estamos. Después dicen que nos dominan los Illuminatis y no sé qué seres extraterrestres de qué planeta, pero no, nos domina la propaganda. Esos son los Illuminati. Yo por eso me río, porque es que nos creemos cualquier cosa. Y más si es en masa, que todos creen en eso. Allá vamos. Supongamos que el cerebro propone el pensamiento: esto es muy bonito, pero es muy difícil de aplicar para vivir este momento. La idea consiste en elegir si ese pensamiento es útil o no para este instante. Cada célula del organismo está esperando la respuesta, no solo para generar la emoción y la acción correspondiente, sino también para aprender. El organismo es un sistema inteligente que va quedándose con la copla de nuestras elecciones. ¿Cómo podemos saber de forma práctica si un pensamiento me sirve o no? Muy sencillo. Paso 1. Nos paramos a sentir la pensación sin actuar. Es muy importante no actuar. Podemos hacer esto poniendo la atención brevemente sobre el pensamiento y preguntándonos: ¿cómo me hace sentir este pensamiento? Vemos que esto es muy bonito, pero muy difícil de aplicar. Nos hace sentir desconfianza y pesimismo. Bien, paso 2. ¿Queremos sentirnos desconfiados y pesimistas? No, queremos vivir en paz, ser felices. Entonces ese pensamiento no nos sirve para alcanzar nuestro objetivo porque nos separa de la felicidad. Aquí no hay lugar para la duda ni margen de error. O nos acerca o nos aleja de la felicidad en este momento. Paso 3. Comunicamos al organismo nuestra elección poniendo un 0 en la ecuación y esperamos para obtener 2 dulces. Incluso podemos decir para nuestros adentros: este pensamiento no me sirve para vivir esta situación. Siguiendo estas sencillas indicaciones, todas y cada una de las decisiones que tomemos siempre van a ser acertadas. Bien. El cerebro no tardará mucho en proponer un nuevo pensamiento. La regla de usar o tirar va a cambiar mi vida. O esto es una chorrada. Volvemos a preguntarnos qué nos hace sentir y si nos ofrece el resultado que buscamos. ¿Qué sentido tiene usarlo? Ser humano es simple. Ahora bien, se vuelve complicado cuando desconocemos cómo funciona el organismo. Un pensamiento que no se usa jamás generará emoción, y sin emoción la acción nunca tendrá lugar. Ya, pero a veces es imposible evitarlo. ¿Cómo nos hace sentir este pensamiento? Esto me está recordando mucho el trabajo de Byron Katie, cuando ella va haciendo estas preguntas, ¿no? Que dice: ¿quién sería yo sin este pensamiento? ¿Qué siento cuando me viene este pensamiento, no? Es una cuestión de honestidad. La honestidad de mirar a los ojos del pensamiento y elegir
no usarlo sin tener miedo de las consecuencias. La honestidad de pensar, mi empresa va a cerrar, o nunca podré cambiar, y reconocer que ese pensamiento no me sirve porque me aleja de la felicidad, desde aquí podemos descubrir que, lejos de tener razón, esa propuesta neuronal esconde el miedo a quedarnos sin blanca o el miedo a continuar sufriendo. Hemos encontrado el pensamiento raíz. Si realmente quiero comenzar a reeducar el cerebro, tengo que empezar a entender una cosa. Lo opuesto al miedo no es el amor, sino la confianza. Es el momento perfecto para recuperar la libertad. El tiempo que llevemos siendo ventrílocuos del pensamiento es lo de menos. Llevo 60 años acostumbrado a ello y no voy a cambiar. Solo es una excusa. Podemos decirlo sin pelos en la lengua. El organismo siempre está preparado para el cambio. Por lo tanto, podemos dejar de vivir siendo esclavos de nuestros pensamientos. ¿Y qué hace falta para dar este salto? Reeducar el cerebro. ¿Y esto qué significa? Asumir el 100% de responsabilidad de nuestras pensaciones, de nuestras acciones y los resultados que vendrán. ¿Por qué? Porque los resultados dependen de las cosas que hacemos. Y las cosas que hacemos dependen de las cosas que sentimos. Y las cosas que sentimos de aquello que pensamos. Todo está conectado. Un sistema nervioso sano nunca puede proponer pensamientos al tuntún. Analiza y simplifica el entorno para inventar una versión adaptada al presente de aquellos pensamientos más usados en situaciones pasadas similares. Supongamos que Harry Potter nos convierte en un cerebro justo cuando vemos el tiempo en las noticias del mediodía. El presentador informa de los valores de temperaturas máximas en Barcelona durante la última semana con ayuda de un mapa virtual. Lunes 22 grados, el martes 25, el miércoles 25, el jueves 21, el viernes 19, el sábado, el 25, el domingo. Para nosotros, que ahora somos un cerebro, el dato más importante será 25, porque es el que más veces se repite. Entonces, en la próxima conversación relacionada con el tiempo en Barcelona, propondremos el pensamiento temperatura 25 grados. ¿Qué hemos hecho? Ser prácticos y quedarnos con el dato más frecuente. Esto sirve para entender la forma de funcionar de un cerebro a la hora de proponer pensamientos. Aparte de estar condicionados por el pasado, los planes de futuro y ser coherentes con el presente, un buen candidato a pensamiento debe ser frecuente. ¿Y dónde se guarda la información referente al uso? En la anatomía neuronal. Con un dispositivo moderno de neuroimagen podemos saber si un desconocido votó a Podemos o al PP en las últimas elecciones. Cuando alguien simpatiza con Podemos, o sea, los de izquierda o liberales, se usa frecuentemente una serie de pensamientos que aumentan la densidad en la corteza cingulada, emociones y honestidad. Sin embargo, una persona que confraterniza con PP, los de derecha o conservadores, presenta una amígdala miedo, con más densidad debido a las ideas que frecuentan sus redes neuronales. Desde que nacimos, hemos tratado de controlar las cosas que pensamos o de gestionar nuestras emociones de miles de maneras. Y esta actitud nos ha llevado a una rueda sin fin, a un callejón sin salida,
donde los resultados nunca son exactamente los esperados. Esto ocurre porque al intentar controlar un pensamiento, le estamos prestando atención, ¿no? Esto es lo mismo que dice Byron Katie en su trabajo, que dice que no se puede controlar la mente, ni se puede parar la mente, ni vaciar, que es lo que quiere hacer toda la gente. Solamente la mente la podemos poner en papel para que pare. Cuando la pongo en papel se detiene, y lo que me permite es abrazar mis pensamientos con compasión o con comprensión o con amor. Eso sí puedo hacer. Entonces, cuando yo quiero cambiar el pensamiento, o sea, me pongo en modo lucha con el pensamiento, porque le presto atención. A consecuencia siento la emoción asociada a ese pensamiento y actúo. O sea, cada vez que yo trato de resistirme, estoy actuando, porque resistirse es una acción. En este intento de cambiar, el cerebro interpreta que ese pensamiento es útil debido a que lo estamos usando. Entonces nos los propone con más frecuencia. Sin darnos cuenta, hemos conseguido el efecto contrario. Por eso, cuanto más intento cambiar las cosas que pienso, más presentes se vuelven. ¿Bien? Tenemos un problema de comunicación con nuestro cuerpo. ¿Cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo? De la misma forma que un matrimonio frustrado, donde cada uno da cosas por supuesto y cada palabra es mal entendida. La forma natural de comunicarnos en esta situación es ser honestos y decirle al organismo: este pensamiento no me sirve para vivir este momento. Taylor Smith y su equipo de la Universidad de Cambridge han explicado qué ocurre en el cerebro de una persona cuando manifiesta este pensamiento no me sirve, gracias a un procedimiento denominado pensar no pensar. Durante la primera parte del estudio, los participantes aprenden una asociación incoherente de palabras como pie tostada o metal peca. Posteriormente se muestra solo la primera palabra de la asociación de un color concreto, verde o rojo. Si el color de la palabra es verde, los participantes deben pensar en su pareja y recuperar la palabra asociada, mientras que si se pinta de rojo deben no pensar, o sea, inhibirla. Con ayuda de una técnica conocida como la espectroscopía de resonancia magnética, han descubierto que cada vez que un participante no piensa, aumenta un compuesto químico conocido como GABA en su hipocampo, memoria. Llevando estos resultados del laboratorio a la vida del carnicero o a la de los adictos al coaching, cada vez que manifestamos este pensamiento no me sirve, estamos desviando la atención a otro lugar, privando de interés a esta propuesta inútil. Creo que le caigo mal. Es un pensamiento inútil, ya que nos aleja de la felicidad. Entonces elegimos no pensar, diciéndonos a nosotros mismos: este pensamiento no me sirve para vivir este momento. Así, nuestro cerebro comenzará a secretar GABA, G-A-B-A, como un descosido. Este neurotransmisor se concentrará en el hipocampo para evitar que el mismo pensamiento inútil sea propuesto de nuevo por la corteza cerebral cuando vivimos una situación de vida similar. En consecuencia, la probabilidad de volver a pensar lo mismo disminuye. Puede que conocerlo una vez no sea suficiente para reeducar el cerebro y dar con el cambio neuronal que esperamos, pero una cosa está clara:
el proceso de aprendizaje será equivalente e igual de duro que cuando nosotros queremos aprender a bailar por primera vez. Para algunas personas, el subconsciente no entiende el adverbio no. Esto significa que cuando supuestamente decimos, este pensamiento no me sirve para vivir esta situación, en realidad el organismo estaría entendiendo este pensamiento me sirve. Vieron que hay un tema con esto de la palabra no. Yo lo he escuchado muchas veces que me ha dicho la gente. Sí. Vieron que hay gente discutidora que te discute todo. Bueno, esa era una de las tantas cosas. Bien, escuchen lo que dice acá, ¿no? Quien quiera puede usar este pensamiento sin eficaz, si le resulta, ¿no?, que tiene problema con esto del no. El objetivo de esto no es tener mejores pensamientos, sino dejar de depender del pensamiento. Y este giro consiste en llevar la atención a un lugar diferente. Tal inteligencia nada tiene que ver con la capacidad de resolver problemas o conectar conceptos, sino con la capacidad de seleccionar las ideas más útiles en cada situación de vida. Por eso hay que rehabilitar la atención. Sí, como cuando vamos al hospital que nos accidentamos, ¿no? Así estamos todos, accidentados. Entonces tengo que rehabilitar la atención. Bien. Nuestra atención es nuestro tesoro. Claro, la gente no le presta atención a la atención. Nosotros vivimos con la atención puesta en 1000 cosas. En la casa, en el correo electrónico, en el futuro, en Netflix, en el celular, en YouTube, ¿no? Pues resulta que cuando vamos a echar mano de la atención para elegir si usar o tirar un pensamiento, la atención está quemada como la pipa de un indio. Y entonces perdemos la capacidad de elegir. Estamos agotados. En estas situaciones solemos echar mano de la copita de vino para relajarnos. Y funciona. Porque los neurotóxicos son una forma artificial para no pensar. De esta forma tan sutil perdemos de vista el origen del problema y renunciamos a nuestra capacidad de elegir, convirtiendo la felicidad en algo muy complicado. Para dar el salto, debemos tener la atención en plena forma. Hemos reconocido que el pensamiento es una herramienta, pero debemos empezar a rehabilitar la atención. Y es urgente. Vamos a una reunión ahora de atenciónimos anónimos para descubrir las manías de la atención y cómo alimentar la atención positivamente. Bien, vamos a ir al origen del problema. Durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de invertir millones de dólares en mejorar la tecnología y la seguridad de los aviones, el número de accidentes aéreos se disparó. ¿Cómo puede ser esto posible? No fueron los militares capaces de encontrar el motivo. Contabilizaron el número de convoys abatidos por el enemigo y era mucho menor comparado con la tecnología anterior. El número de aviones que se fueron a pique debido a fallos mecánicos también era menor. Habían conseguido aviones más rápidos, más seguros y más difícilmente detectables. Entonces, ¿por qué había más accidentes? Desorientados, se encargaron al psicólogo Donald Broadbent que iniciara una investigación para tratar de llegar al fondo del asunto. Y el científico descubrió que el desarrollo tecnológico había disparado exponencialmente el número de indicadores y estímulos que el piloto debía manejar durante el vuelo,
y llegó a la conclusión de que el aumento de accidentes se debía al fallo humano. También a lo largo de las investigaciones comprobó cómo la mente es capaz de gestionar un número limitado de tareas al mismo tiempo. Todo apuntaba a un problema de atención. Bien, la multitarea nos desgasta y nos agota. Convierte el día a día en un torrente de pensamientos automáticos que nos empuja a actuar. Y en este dejarse llevar, cuando hacemos dos cosas a la vez, la corteza prefrontal, concretamente la parte frontopolar, bueno, justo ladra el perro, y dorsolateral se divide por la mitad, y cada una de las partes asume una tarea. Esto como consecuencia, ¿qué hace? Que la atención se fraccione. Rendimiento y concentración caen en picada y la probabilidad de errar se dispara. La saturación de la atención no solo fue el origen del incremento de accidentes aéreos durante la Segunda Guerra Mundial, sino que es la responsable de las malas decisiones y las grandes meteduras de pata a lo largo de nuestra vida. Para hacernos una idea de la magnitud del asunto, un conductor distraído que va hablando por el celular conduce peor que una persona que supera la tasa de alcohol permitida. La atención se va anestesiando con cada tarea adicional que añadimos. Como consecuencia, el presente se disuelve para el cerebro. Como nosotros vivimos sobrecargados de estímulos, los carteles en las calles, las luces, bueno, el celular, todo esto, los anuncios, los teléfonos móviles, todo eso secuestra nuestra atención. Así que nadie se preocupe demasiado por esto del secuestro, pues el precio del rescate es accesible para cualquiera. Podemos empezar por pequeñas acciones, como por ejemplo, evitar tener las redes sociales y el correo electrónico anclados en la pestaña del navegador todo el día. Apagar el ordenador cuando no lo estemos usando. Activar el no molestar en el celular, cuando estemos hablando cara a cara con otra persona. Silenciar los grupos y contactos de WhatsApp. Desactivar las notificaciones del resto de redes sociales. Hacer esto es imposible en mi trabajo, decimos. La experiencia nos enseña que no solo es posible, sino imprescindible si queremos rendir mejor. ¿Qué es la felicidad? Para algunos es la ausencia de inconvenientes y depende de las cosas que pasan en la vida y de los resultados. Otros la ven como un estado de satisfacción espiritual y físico alcanzable a sorbos. Incluso hay cerebros que piensan que la felicidad es su vecina del quinto. ¿Por qué nos cuesta tanto a las personas ser felices? Daniel Simon y Christopher Chablis, dos investigadores de Harvard, encontraron una posible respuesta. Diseñaron un estudio que consistía en ver un video de poco más de 1 minuto, donde dos equipos de 3 jugadores se pasan una pelota de baloncesto. A los participantes se les pidió que contaran cuántos pases daba el equipo blanco. Parece pan comido, ¿no? 34 pases hemos dado en el clavo. Lo cierto es que el experimento no fue diseñado para averiguar si los participantes sabían contar. Era una estrategia de distracción. Fíjense en ustedes, una estrategia de distracción. Bien. ¿Qué querían hacer los científicos? Averiguar si los participantes eran capaces de ver a un estudiante disfrazado de gorila que cruzaba la imagen de derecha a izquierda
y que se detenía justo en el medio del plano, mirando a cámara y se golpeaba el pecho y se retiraba. El 50% de los participantes no vieron nada inusual en el video. No habían visto al gorila, a pesar de estar cerca de 10 segundos en escena. Cuando los investigadores volvieron a ponerles el video, claro, los participantes detectaron al gorila y dijeron, ¿cómo puede ser que no lo haya visto antes? Lo mismo que ocurre en el experimento de Simon y Chablis con el gorila, ocurre con la felicidad. La posibilidad de ser felices está ahí, en la escena, pero no la vemos porque estamos distraídos haciendo números para llegar a fin de mes, buscando a alguien que nos haga felices o tratando de averiguar la forma de encontrar al gorila. Cada vez que ponemos la atención en algo, el resto del mundo desaparece para nuestro cerebro. Hemos aprendido a rehabilitar la atención, algo imprescindible para poder ver la felicidad. Tan solo nos falta verla. Y para ver hay que mirar. Mirar para ver. Nos encontramos en la última etapa. En ella vamos a mirar juntos a los ojos de la felicidad. Bien. A ver. Entonces, hemos descubierto que los pensamientos son el origen de nuestras emociones y que estas emociones nos empujan a actuar. Ahora vamos a centrarnos en los resultados que acarrean nuestras acciones. Cualquier acción produce una consecuencia interna y externa. ¿Cuántas veces hemos estado en casa y ante un comentario de mi pareja el sistema nervioso nos ha propuesto algún pensamiento del tipo: ¿está insinuando que siempre me dejo los platos sin fregar, cuando es ella quien siempre los deja? Somos totalmente conscientes de que la vamos a liar si entramos al trapo, si actuamos. Entonces, tratamos de negociar con el pensamiento y con cada razonamiento prestamos más y más atención. El pensamiento empieza a mutar, a convertirse en emoción y la pensación va tomando forma. Todavía no hemos dicho ni pío, pero el organismo está rebosante de señales electroquímicas y hormonas que se van retroalimentándose, modulándose, y la emoción va engordando. Aquí tenemos el resultado interno. Para rematarnos viene él. No lo digas que la vas a tener. No lo digas, no. Y lo dices. El pollo está asegurado. Tras el enfado vemos la consecuencia externa. Dormimos esa noche culo con culo. Cada vez que reaccionamos ante una emoción, le estamos diciendo al cerebro: este pensamiento es útil para vivir este momento. Entonces lo educamos. La próxima vez que nos encontremos en una situación parecida, el sistema nervioso volverá a proponernos un pensamiento similar porque entendió que era útil ese pensamiento. Entonces la mayor parte del tiempo actuamos dominados por las emociones, con la sensación de que los pensamientos hacen lo que quieren con nosotros. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué no podemos simplemente cerrar el pico y sonreír, como Jack Nicholson? El primer paso en falso lo damos al creer que las emociones que sentimos provienen de las palabras de los demás, cuando en realidad son el resultado de poner la atención en el pensamiento. ¿Está insinuando que siempre me dejo los platos sin fregar cuando ella es quien siempre se los deja? Esta confusión hace que tratemos de luchar o huir constantemente de las cosas que pensamos y sentimos. Para luchar contra algo tenemos que prestar atención hacia algo
para mantenerlo a raya, y cuanta más atención le presto, más grande se hace la emoción. O sea que estoy consiguiendo el efecto contrario. Lo mismo ocurre cuando intento huir. La solución pasa por no usar ese pensamiento, y el reto consiste en hacerlo con la atención saturada. El estrés, los dispositivos electrónicos, el alcohol, la falta de sueño, queman la atención, privándonos de la capacidad de elegir y reeducar el cerebro. Muchos diremos, oh, esto es normal. El estilo de vida de hoy en día es trabajar todo el día, consultar las redes sociales, tomarnos unas copitas por ahí y acostarnos a las tantas viendo una serie de Netflix. A nuestro favor hay que decir que sacamos heroicamente un hueco para hacer un ejercicio y comer lo mejor posible. Tenemos que ir al origen del problema, las cosas que pensamos. Y nuestro viaje al origen no será con el fin de cambiar pensamientos o hacerlos más positivos, sino para decirle al sistema nervioso: este pensamiento no me sirve para vivir este momento. ¿Bien? Esto transforma el mundo que vivimos por completo. Nadie está hablando de cambiar de pareja o de ignorar las cosas que pensamos. Estamos hablando de tomar conciencia del funcionamiento del organismo y de recordar que un pensamiento es una propuesta neuronal y recuperar así el poder de elegir. ¿Qué pensamientos son útiles para vivir este momento? Es decir, que estamos neuroeducándonos. Bien. Si queremos reeducar el cerebro, necesitamos situaciones, necesitamos tener pensamientos desagradables y sentir sus emociones asociadas para poder decirle al cerebro: este pensamiento no me sirve para vivir esta situación. Ser feliz pasa por darse cuenta de esto. Cualquier método que trate de alterar los pensamientos o mejorarlos parece que funciona en un primer momento, pero a largo plazo se vuelve ineficaz y eso nos hace frustrar, sentirnos frustrados, ¿no? ¿Vieron esas personas que se ponen la cosa, como es la grabación a la noche? Yo no sé cómo hacen, porque la verdad, yo quiero silencio a la noche. Y se duermen escuchando las meditaciones o no sé qué para que les entre así en el subconsciente. Yo la verdad que admiro cómo pueden soportar eso, porque yo me levantaría con un humor de perros, ¿no? Y fíjense en que se dan cuenta que no les da ningún resultado, o sea que hacen todo eso al cohete, ¿no? Ah, bueno, gracias, Cristian. Bueno, gracias. Esa es la intención. Bien, bien, me alegra mucho que les sea útil. Entonces, fíjense. A ver, no sé cómo expresarlo esto porque no lo quiero decir como lo dice el autor, para bajarlo un poco más a nuestro, digamos, lenguaje así, más criollo. Todavía, yo sé que esto nos lleva tiempo. A mí me llevó muchísimo tiempo. Es más, hoy en día a veces hay muchos momentos en que lo pongo en duda. Nosotros vemos cosas ahí fuera, ¿no? Bien, también si me miro al espejo veo una cosa, que sería esta cosa. Bien. Pero nosotros nos creemos que de esas imágenes, de esas cosas, perdón, depende nuestra felicidad, de cómo estén las cosas. Pero olvidamos que solo son imágenes mentales. Eso de la imagen mental nos... A veces por ahí decimos, bueno, le llamamos imágenes a eso que imaginamos con la imaginación. Pero no nos damos cuenta que todos son imágenes mentales, ¿no?
Y hacemos asociaciones, ¿se acuerdan lo que hablamos la vez anterior, no? Entonces yo digo, el dinero, la salud y el amor no dan la felicidad, pero ayudan. ¿Bien? Otros opinan que se esconden los pequeños detalles, la felicidad. Otros dicen que no existen, ¿no? Entonces las personas llamamos felicidad a la sensación que resulta de comparar nuestra imagen feliz de las cosas con el momento presente. Una imagen feliz es una imagen mental de referencia que está socialmente aceptada. Bien, por ejemplo, todos tenemos la imagen de la familia feliz, ¿no? La familia feliz, un papá, una mamá, unos hijos, todos se respetan, se valoran unos a otros. ¡Ay, la familia feliz! ¿Bien? Y esa imagen nos acompaña a todas partes. Por otro lado, está la situación de cada persona y su percepción individual de la realidad. Por ejemplo, si tengo mamá y papá, si hay conflictos entre ellos, si estoy divorciado, si siento que me valoran, si todo eso sucede, entonces yo digo, ay, tengo una familia de 10, soy feliz. ¿Bien? Es una imagen mental. Una lista tenemos de imágenes, ¿no? Para cada cosa, como si tuviéramos ideas asociadas, que si pasa esto, esto está bien, ¿no? Como una colección de imágenes. Estas fórmulas explican la felicidad y el sufrimiento humano. ¿Por qué? Porque las personas somos felices cuando nuestra imagen feliz coincide con el momento presente. Ante cualquier interferencia o diferencia, por más mínima que sea, ya dejo de ser feliz. Y ahí en ese momento aparecen las expectativas. Y el sufrimiento será proporcional a la distancia entre la imagen feliz y el instante presente. Esta comparación que hacemos se lleva a cabo en las profundidades del cerebro, en el sistema mesolímbico de recompensa. Este sistema mesolímbico de recompensa es el encargado de contrastar el ahora con nuestras imágenes felices, dando pie a la sensación de felicidad. Es como un cóctel bioquímico que tiene dopamina, que es la sensación de placer y motivación, endorfinas, que tiene que ver con el bienestar, serotonina, que tiene que ver con el estado de ánimo, y oxitocina, que tiene que ver con la confianza. Desde un punto de vista estadístico, es prácticamente imposible ser feliz en el mundo en el que vivimos. Hemos convertido la felicidad en algo elitista. Nos pasamos la vida conociendo a personas, buscando a alguien que sea compatible conmigo. Entonces encontramos la pareja y el trabajo perfectos y el esfuerzo da sus frutos, pero ahora hay que mantenerlo. Hay que ser comprensivo, cariñoso, seguir motivado. Pasan 10 años y vemos las mismas caras, el mismo trabajo, y ya no estamos tan motivados. Bien. Entonces salta la alarma en la corteza cingulada anterior, honestidad, y los cimientos de la felicidad empiezan a tambalearse. Pero bueno, primero se trata de un ligero tembleque. Pasa el tiempo y al final nos terminamos acostumbrando a vivir con esa sensación agridulce, intermitente. Y decimos, es normal, le pasa a todo el mundo. Unas semanas más tarde nos enteramos de que un amigo ha hecho algo que está fuera de nuestra imagen feliz de amistad.
y la felicidad sufre un terremoto de fuerza 2 en la escala de Richter. La sensación de sufrimiento va en aumento. Basta con que otro acontecimiento imprevisible escape de alguna imagen feliz para que ya el terremoto pase a nivel 3, incluso si se trata de algo inesperado, relativo al dinero, la salud o el amor. Ya el sismo supera el nivel 5. Ahí me convierto en una olla express con patas. ¿Vieron esa presión? Bien. Las imágenes felices determinan qué debe ocurrir en nuestra vida para alcanzar un estado de bienestar y al mismo tiempo definen aquellas experiencias que generan sufrimiento. Entonces, felicidad y sufrimiento comparten su origen. Son las dos caras de la misma moneda. Si realmente queremos ser felices, debemos dejar a un lado la manía de culpar a las situaciones de vida y a los demás de lo que siento y tomar la responsabilidad. Entonces tengo que aprender a mirar para ver. Miro al mundo siendo consciente de que son mis propias imágenes felices, pensamientos, las que ponen límites a la felicidad. Y esto es lo que hace que el mundo se transforme. ¿Quién decide si una ruptura sentimental está dentro o fuera de la felicidad? ¿Quién decide si un robo está fuera o dentro de la felicidad? Nuestras imágenes felices de pareja y economía. Asumir esto significa tomar la responsabilidad. Aceptar parte del sufrimiento ajeno como propio. ¿Por qué? ¿Por qué es culpa nuestra? No. Porque el sufrimiento que vemos en el mundo no proviene de la ruptura o del robo, sino de nuestras imágenes felices. Y esas imágenes son nuestras. ¿Quién va a asumir esas imágenes? Vamos a retomar la discusión ficticia con la pareja. El conflicto nació al usar el pensamiento. ¿Está insinuando que siempre me dejo los platos sin fregar cuando ella es quien siempre los deja? Bien. Nos encontramos justo en el momento antes de la acción, cuando el cerebro ha propuesto el pensamiento y ya comienzo a sentirlo. Puedo tomar dos rutas. Lo importante es que ambas rutas son coherentes con el funcionamiento del organismo. La primera ruta me lleva a aplicar la regla de usar o tirar, ¿se acuerdan? Sobre el pensamiento. En cuanto me doy cuenta de que usar la propuesta cerebral me aleja de la felicidad, giro la atención hacia nosotros mismos y le digo al cerebro, alto y claro. Este pensamiento no me sirve para vivir esta situación de vida. En ese caso, elegí el camino de la neuroeducación. Bien. Con eso consigo que la próxima vez que me encuentre en esa situación, sea menos probable que el sistema nervioso me proponga el mismo pensamiento. Bien. Ahora bien, si yo tengo la atención saturada y actúo compulsivamente y ofendo a mi pareja, ya usé el pensamiento. Y aunque podríamos usar la regla de usar o tirar a pensamientos futuros, voy a usar otra ruta. Voy a aplicar la regla de la expansión de felicidad. Esta regla tiene forma de pregunta. ¿Estoy dispuesto a incluir esta situación dentro de la felicidad? En este caso concreto, como se trata de una discusión, podríamos particularizar y preguntarnos si estamos dispuestos a incluir esta discusión dentro de la felicidad. ¿Y qué consigo con esto? La regla de la expansión de la felicidad me recuerda la posibilidad de que presente e imagen feliz sean uno. Cualquier argumento, cualquier intento por cambiar al otro o por buscar culpables deja de tener sentido
cuando presente y felicidad se funden en un abrazo. Esta regla es aplicable a cualquier situación de vida, por justa o injusta que parezca, porque no trata de cambiar nada. La pregunta nos hace mirar a los ojos de nuestra imagen mental feliz y nos permite tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos. Tratamos de cambiar personas o situaciones para que sean lo más parecidas posibles a nuestra imagen feliz. Es como que quisiéramos que encaje, ¿no? Y esto no funciona. Nunca ha funcionado. Esto es lo que nos acerca a la paz. Incluir cualquier situación de vida dentro de la felicidad. Y para esto no tengo que hacer nada, solo vivir. Saber cómo funciono y estar atento. Y el propio organismo se va a encargar de enseñarme en cada situación de vida aquello que yo excluyo de la felicidad a través de mis pensamientos y emociones. Hasta ahora hemos ido dando palos de ciegos, porque desconocíamos cómo funcionaba el organismo y la vida. Ahora estamos al día de sus manías y somos conscientes de que los pensamientos y las emociones son como un GPS hacia la felicidad. Nos enseñan qué es lo que estamos excluyendo de la vida. Para hacerlo disponemos de herramientas muy potentes. Cualquier pensamiento está tratando de hacernos felices. Está poniendo en evidencia todas las cosas que yo excluyo. ¿Para qué? Para que yo pueda incluirlas. Por eso no tiene sentido querer dejar de tener pensamientos que producen sufrimiento o dolor. Por eso no me tengo que esforzar por ser más optimista, más espiritual o más positivo. Si cambio mis pensamientos, ¿cómo voy a poder ver aquello que estoy dejando fuera? Ha llegado el momento de entender que todo está bien y que siempre estuvo bien. Nadie está diciendo que no haya cosas que cambiar. Nadie está diciendo que no exista el hambre en el mundo o la guerra de Siria, sea un cuento chino. ¿Bien? Estamos descubriendo la posibilidad de transformar el mundo que vemos desde el amor y la felicidad, en lugar de intentar hacerlo desde el miedo y el sufrimiento. Por eso, para eso necesito, ¿no?, los pensamientos que tengo ahora y las emociones que tengo ahora. Y así me voy a conocer. Todas las personas llevamos grabado en el cerebro un mapa hecho a medida de cada uno que nos dirige hacia la felicidad. ¿Por dónde empezamos? Puede pensar el cerebro, ¿no? ¿Por dónde empieza, no? Es comenzar por los aspectos cotidianos. El cerebro trabaja siempre en el ahora. Y solo desde ahí me muestra aquello que yo he dejado fuera para poder incluirlo. El estrés prolongado hace que entre en escena el cortisol, que es una hormona, con la capacidad de desconectar al hipocampo, pudiendo incluso llegar a dañarlo. Cuando esto ocurre, de repente, las personas dejamos de ver un mundo con sentido y aparece esto que llamamos no comprendo, la incomprensión. Nos cuesta encontrar nuestro lugar, nos sentimos perdidos, confusos. Perdemos la coherencia y con esta el sentido de vivir. Todos los mecanismos de defensa van fallando uno tras otro hasta que se produce el fallo total. El mundo no tiene ni pies ni cabeza. Hemos descubierto el pastel. Las experiencias reveladoras surgen siempre cuando bajamos los brazos y dejamos de buscar. En el preciso momento en que estamos más desapegados de nuestro pasado
y de nuestras expectativas, esta revelación está patrocinada por los sistemas neuronales involuntarios y sientan sus bases en la confianza. Gracias a la neuroimagen podemos saber que las áreas cerebrales empleadas por los recuerdos, la corteza dorsolateral, prefrontal e hipocampo, son las mismas que dan lugar a nuestras expectativas, las mismas que proyectan el futuro. Por eso, cuando eliminamos las expectativas, el cerebro deja de alterar los recuerdos y buscar coherencia, porque no existe una proyección futura que satisfacer. Sin expectativas, la memoria se queda sin una referencia para manipular recuerdos y pasa a ser un gasto de energía inútil, algo sin sentido que cae por su propio peso. ¿Qué significa esto entonces? ¿Que no tengo que tener objetivos? ¿Acaso tengo que dejar de querer superarme, de querer ser mejor persona, de querer mejorar mi calidad de vida? No. De hecho, un objetivo puede llegar a ser un estímulo muy positivo que nos abra las puertas del cerebro universal. Significa, ni más ni menos, que debemos dejar de tomar decisiones de vida basándonos en nuestros recuerdos o proyecciones futuras. Definimos objetivos y generamos recuerdos, pero nuestra vida no gira en torno a ellos. Y esto reduce al mínimo las expectativas y aumenta la confianza en la vida, algo que es fundamental para la felicidad. Para nuestro cerebro el futuro no existe, es una proyección del pasado, y el pasado es a su vez una proyección distorsionada del presente. Si el pasado contiene un 0,1% de la verdad, ¿cuánta realidad puede tener el futuro si es una proyección del pasado? Este trabalenguas tiende a 0. Cuando se habla de memoria o proyecciones futuras, la realidad tiende a 0. Esto quiere decir que no tiene sentido tomar una decisión de vida basándonos en el pasado o en el futuro. O lo que es lo mismo, no tiene sentido tomar decisiones fundamentadas en recuerdos y proyecciones. Voy a aceptar esta oferta de trabajo porque seré más feliz. Encontraré pareja si adelgazo unos kilos. O no soporto a mi hermano por cómo se portó durante los papeleos de la herencia. Honestamente, cualquier decisión que tomemos a partir de la memoria o de los sistemas cerebrales de proyección pondrá delante de nuestros ojos una imagen mental y la realidad la vamos a ver a través de un filtro. Los mecanismos de defensa saltan a la primera de cambio. Es lógico que si acepto el trabajo que siempre he soñado sea más feliz, o que si adelgazo encuentre novio más rápido porque gustaré más a los demás. Los sistemas de defensa siempre quieren tener razón y se presentan de manera lógica, pero no por ello dejan de ser un mecanismo de defensa. Sabemos que está activa una estrategia de protección cuando no asumimos nuestra ignorancia, cuando creemos saber basándonos en el pasado o en el futuro. Ningún mecanismo de defensa nos va a proporcionar aquello que buscamos. Como mucho puede ofrecernos la sensación de que todo tiene cierto sentido. Este es el origen del sufrimiento y es proporcional a la diferencia entre una imagen mental y el proceso
y el momento presente. La clave está en seguir una lógica no lineal similar a la que rige la vida. En el día a día podemos aplicar la regla de las 24 horas. A partir de las 24 horas nos alejamos del presente cercano y entramos en el terreno del futuro, donde la probabilidad de fallo se dispara. Y recuperar nuestra condición de homo honestus. La honestidad es la pértiga que nos permite saltar los mecanismos de defensa de la percepción que modifican los recuerdos en base a expectativas futuras. La honestidad es la única forma de quitarnos los lentes y mirar al mundo sin una imagen mental que filtre la realidad. Entonces, ¿debemos poner en entredicho y demostrar que todos los recuerdos o proyecciones que tengamos están equivocados? No. Si tratamos de hacer eso, probablemente vamos a acabar en un psiquiátrico. Pondremos en entredicho los recuerdos y nuestros planes del futuro, sí, pero lo haremos de una forma muy elegante, aprendiendo a ver la imagen mental que hay detrás de cada experiencia de vida que nos genere emociones intensas. Hacer esto es reconocer abiertamente que somos conscientes de cómo funciona nuestro organismo, y esto es dar la bienvenida a la honestidad, y supone el único camino viable para vivir una vida sin filtros. Siempre que creamos saber o nos descubramos teniendo la razón, tenemos la oportunidad de detectar que está en marcha un mecanismo de defensa y podemos descubrir que no hay de qué defenderse. Llegados a este punto es normal sentir confusión. Incluso puede que no recordemos con claridad esto que estamos escuchando dentro de unos minutos. Todo va bien. Todo lo que hemos visto aquí confronta directamente nuestro sistema de defensa, nuestra percepción de la realidad y nuestro mundo, empujando al cerebro a perder la cordura que tanto se esfuerza por mantener. Esta amenaza activa los mecanismos de defensa de la realidad, los cuales tratarán por todos los medios de arreglar este desaguisado, dando lugar a una ligera confusión y desconcierto. Muy probablemente los mecanismos de defensa fuercen al cerebro a olvidar gran parte de lo aprendido a lo largo de todo esto que venimos escuchando, para evitar que la anatomía cerebral se vea afectada. Tenemos que volver a los brazos de la honestidad. Si seguimos este camino, nos daremos cuenta de que estos mecanismos solo pueden generar la sensación de retrasar ligeramente lo inevitable, pero igual es inevitable. ¿Qué significa volver a los brazos de la honestidad? Significa tomar conciencia de cómo funciona nuestra mente y nuestro organismo, usando nuestras propias experiencias cotidianas. Y esto no se trata de un ejercicio intelectual, ni hacer un máster. No, eso no sirve de nada. Si hacemos eso, esto que estamos escuchando va a caer en manos de la memoria, de nuestros mecanismos de defensa, que lo van a modificar a placer, y nos vamos a ver en una batalla intelectual. Y ahí vamos a sentir impotencia y sufrimiento. ¿Cómo podemos hacer esto? Viendo esto reflejado en nuestro día a día. La vida es un descubrimiento
protagonizado por nosotros mismos. Antes de aprender cómo construye el organismo los pensamientos y con qué fin, vamos a tomar conciencia del papel fundamental del sueño en nuestra vida. Las entrevistas y procesos de selección de las experiencias candidatas a recuerdos dirigidos por el hipocampo tienen lugar mientras dormimos. Este proceso es conocido como consolidación de la memoria y engloba todas las acciones necesarias para convertir una experiencia en recuerdo. Durante el día, el organismo va seleccionando los primeros candidatos a recuerdo, pero las entrevistas personales, los resúmenes y los cursillos de formación, todo eso se realiza cuando nos vamos a dormir. Mientras estamos despiertos, percibimos la realidad usando los 5 sentidos. El sexto sentido, que conforma la sensación de bienestar interna, y el séptimo sentido, que es la memoria. Las experiencias se llenan de cadenas de imágenes mentales que modifican la respuesta de los órganos sensoriales y la percepción de la realidad, alterando el flujo de información que llega a la ventana del presente. Una vez terminado el día, el sol se oculta y nos vamos a dormir. El organismo, ¿qué hace? Cierra el grifo de los sentidos mientras el cerebro desconecta el sistema de movimiento para evitar que por ejemplo, nuestra pareja reciba un sopapo mientras estamos soñando, que estamos tratando de huir de una piedra gigante, ¿no? Como Indiana Jones. La conciencia desaparece. Durante el sueño, la percepción de la realidad se genera prácticamente con el contenido de la memoria y los nuevos candidatos a recuerdo. El escenario es perfecto para conectar memorias nuevas con antiguas, crear nuevas asociaciones entre imágenes, olores, sabores o emociones, y modificar experiencias vividas en base a nuestros planes de futuro. Todo apunta a que los sueños son la forma en que las personas presenciamos el resumen, las asociaciones y el cambio de look al que cada experiencia de vida es sometida por el hipocampo a la hora de convertirse en recuerdo. Es por eso que, si hemos visto, por ejemplo, la película de Indiana Jones mientras estábamos cenando, puede que esa noche el proceso de consolidación de la memoria mezcle recuerdos existentes con piedras gigantes o templos malditos, creando el mundo onírico de los sueños. Mientras dormimos, el organismo no se desconecta, sino que empieza a funcionar de una forma diferente. Descansar no es dejar de hacer, sino funcionar de una manera distinta a la habitual. La vida nunca descansa. Para hacernos una idea, los procesos químicos que se llevan a cabo en el organismo cambian durante la noche y su actividad global solo se reduce un 5 o un 10% comparado a cuando estamos despiertos. Durante las horas de sueño, el objetivo del cerebro se centra en consolidar la memoria y hacer coherentes esos nuevos recuerdos con nuestras expectativas futuras. Además, aparece la mujer de la limpieza. De la misma forma en que en una oficina fregamos y quitamos el polvo, ¿no? Cuando los empleados se fueron. Bien, es una cuestión de comodidad y eficiencia. El cerebro genera más de 2.400 gramos de basura compuesta por proteínas muertas
que han sido sustituidas por otras nuevas en el periodo de un año, una cifra sorprendente si tenemos en cuenta que nuestro cerebro pesa 1400 gramos de media. El problema viene cuando esas proteínas pasan mucho tiempo dentro del organismo porque terminan convirtiéndose en toxinas y pueden causar estragos, por lo que debemos evacuarlas lo más pronto posible. La mujer de la limpieza necesita aproximadamente 3 horas para dejarnos como los chorros del oro, periodo que el organismo aprovecha para realizar paralelamente tareas de mantenimiento. Todo esto fue descubierto en el 2012, cuando nos dimos cuenta de que el cerebro posee un sistema de canales específicos que sirven para transportar residuos hacia el exterior del cuerpo, el cual bautizamos como sistema, y escuchen esta palabra, GLIN, no LIN, GLIN con G, L-I-N, glinfático.